El segundo caso clínico es mucho más simple. Se trata de una úlcera plantar recidivante. Muchos de ustedes me preguntan, ayer me han preguntado, doctor, pero hay que ponerle la gasa de este tipo, con estas características, hay una gasa hiperactiva, no hay que poner cámara con plaquetas, hay que hacer esto, o hay que ponerle cámara hiperbárica, todo lo que hemos mencionado ayer. A veces la solución no es esa. Muchos de ustedes me podrán decir por qué. Porque quien sabe evaluar la biomecánica del pie se da cuenta que el problema no es la herida, sino es la estructura ósea. Y que ha pasado algo en la estructura ósea. Y que si yo no puedo cerrar la herida, va a volver a recidivar y va a volver a abrirse y al final se va a infectar y voy a volver a cero. Como tengo varios pacientes, les comento, inclusive médicos, y yo les he dicho, ¿se operan? Es que están ustedes. No, pero no sé cuánto, que además se cerró mi herida. Profesionales de salud que caminan con sus úlceras plantares y siguen, ¿no? Y ya se cerró. Y bueno, este es un caso particular de un paciente, es un policía, ex policía. Un paciente varón de 48 años, policía en actividad en ese tiempo, con una úlcera plantar del pie derecho de casi 4 meses, con curaciones básicas, no había cierre, diabético, con tratamiento oral irregular al paciente, con neuropatía diabética moderada a severa, asociado con pie en cabo y dedos en garra, y hace 2 años con una amputación del cuarto dedo, una úlcera profunda de 2 centímetros por 2.5 por 1 centímetro de profundidad, que no invade la cápsula articular y con contacto mínimo de infección común. No había infección, bordes con necrosis mínima y gran granulación. Esta era la imagen, sí vino. Ya le habían hecho todo por haber. Les comento, pasó 20 sesiones en cámara hiperbárica. El señor era policía y por lo tanto hay un convenio de la sanidad con cámara hiperbárica. Un colega que no voy a decir el nombre, y pasó por todas estas. Se cerraba, se abría, se cerraba y se abría. Y el señor tenía que caminar porque era un policía, estaba en actividad en ese tiempo. Bueno, así llegó. Entonces, primero, diagnóstico. Señores, si yo no hago el diagnóstico nuevamente, pues estoy mal. No puedo tratar algo que no sé qué es, y en un escenario complejo y difícil. Aquí estamos los especialistas. Ya hay un subespecialista, acá en Trujillo, que soy yo, entonces, bienvenido sea. Claro, con una herida simple, pues, tranquilamente la puede manejar una enfermera, tranquilamente la puede manejar un colega clínico, un cirujano, pero en un escenario complejo como esto, ya las cosas cambian. Entonces, diagnóstico. Primera posibilidad, una úlcera diabética profunda simple. Segundo, una úlcera diabética profunda no infectada. Tercero, una úlcera diabética profunda no infectada con neuropatía diabética moderada. Cuarta posibilidad, las 3 anteriores más pie cabo compensado. Y 5, las 3 anteriores más pie cabo descompensado. El pie cabo es cuando el arco aumenta en tamaño. Eso, el podoscopio o la podografía es la que da el valor. Ayer mostraron una podografía hecha con tinta, eso por Aprovida, muy importante. Ese es rutinario, ya lo van a ver en el video, que les voy a pasar dentro de mi examen clínico biomecánico. Es rutinario. Debe hacerse sí o sí, no que el paciente no tiene nada, no. Todos deben pasar por el mismo tamizaje para evitar obviar cualquiera de las alteraciones. Entonces, ¿cuál fue mi diagnóstico? Una úlcera diabética plantar profunda tipo 1D por UT, por la Universidad de Texas. Es una clasificación.
no estaba infectada, pero era profunda, con un escenario de neuropatía diabética moderada, con un pie cabo insuficiente, o sea, descompensado. ¿Qué significa? Muchos pueden tener pie cabo, pero no todos producen insuficiencia. Esta insuficiencia se ve en el pie cabo cuando el paciente presenta callos. Muchas de las mujeres vienen a la consulta y dicen: tengo un callo aquí en la parte de los metatarsianos. Eso significa, asociado a su pie cabo, significa que ese cabo se está descompensando. Entonces, en ese escenario venía el paciente, y aún más con neuropatía diabética. O sea, el escenario era mucho más complejo. Encima de esto, la úlcera tenía más de 4 meses, no cerraba. El paciente tenía que caminar porque tenía que elaborar. ¿Qué exámenes le solicitaríamos? Una radiografía simple de pies y tobillos. Segundo, lo anterior más una ecografía vascular arterial. 3, lo anterior más una ecografía musculoesquelética. 4, ninguna de las anteriores. Y 5, resonancia magnética. Yo siempre les comento de resonancia magnética, siempre les menciono, porque me creerán. A mi consulta vienen los pacientes: doctor, ya me hice mi resonancia, y así me lo refrego. Aquí dice que tengo tal cosa y punto. Y el doctor me ha dicho que tengo tal cosa. Yo les comenté ayer, desde mi punto de vista como especialista en pie y tobillo, 9 de las resonancias que me llegan a mi consulta son mal informadas. 9. O sea, yo ya no veo el informe. Yo le pido la imagen y más al paciente: señor, no, el doctor no quiere dar solamente la imagen, que tiene que dar el informe. Perfecto. A veces tengo que esperar a eso. Esa es una de las razones por las que yo, por ejemplo, con un socio que tengo estratégico, Expreso Norte, porque él es uno de parte de los sponsores de acá, de esta actividad. Al doctor Almeida le comento, que es radiólogo y el dueño del equipo. Le digo: doctor, mándame sin informe, déjamelo a mí ya después, pero tú ya después le mandas el informe para cotejarlo. Entonces me doy por eso de insistir mucho en hablar de resonancia. No es que sea malo, simplemente que a veces esto puede confundir. Entonces, ¿cuál sería lo que yo solicitaría? Bueno, yo rutinariamente hago esto: radiografía con apoyo, ecografía musculoesquelética, ecografía Doppler arterial. ¿Sí? Sí, señores, todo hay que hacerlo básico. Esto está marcado dentro del protocolo de diagnóstico de pie y tobillo. O sea, yo no estoy pidiendo resonancia magnética, ni maravillas por el estilo. Lo básico, señores. Si yo después de esto, yo no encuentro, me tengo mis dudas, yo recién pasaré al siguiente nivel. Entonces, eso es lo que le pedí: radiografía con apoyo. ¿Por qué? Porque es ahí en ese tipo de radiografías donde yo me voy a dar cuenta si verdaderamente el problema del cabo es el problema de descompensación, está dado y es estructural. Porque puede ser también que solamente sea muscular. El estructural significa óseo. Esto fue la radiografía. Era un cabo marcado, un cabo medio, de medio pie, o mixto también le dicen algunos. Le hicimos la ecografía de la zona de la úlcera. Para la ecografía yo coloco un protector, en este caso un condón, coloco bastante gel, y sobre la úlcera yo puedo darme el lujo de poder medir la profundidad. Es muy importante. El estudio vascular es otro de los temas importantes. Siempre es importante eso. Fundamental. ¿Por qué? Porque yo voy a poder discriminar exactamente el estado vascular en que se encuentra en ese momento y el escenario en el que yo puedo trabajar. Entonces,
tratamiento realizo? Continúo con la curación básica, insisto, de heridas y descargas. Segundo, curación de heridas avanzadas y descargas. Tercero, curación básica y cierre por segunda intención. Cuarto, curación básica y por bajo local. Quinto, curación básica, osteotomía, metatarsiana deflexora y cierre por segunda intención. Entonces, insistí en curación básica, porque definitivamente yo desconfío, y se lo digo así, desconfío de quien venga, el paciente que viene en ese escenario, desconfío de quién lo ha curado y cómo lo ha curado. Entonces, una semana lo sometí a curaciones para ver si tenía un potencial de granulación o de cierre adecuado. Sí. Decidí con esa semana pasar a la osteotomía. Y la pregunta es, pero doctor, ¿pero por qué? ¿Por qué son tan radicales? ¿Por qué? Porque el problema ya era biomecánico, estructural, óseo. El cabo que tenía el pie era producto de una alteración ósea. Y entonces, si yo no hacía este tipo de cirugía, jamás cerraba el herida. Y el cierre, por supuesto, de segunda intención en el momento del acto operatorio. Mi tratamiento elegido fue ese, justamente el que he mencionado. Y la pregunta es, pero doctor, a mí, yo he escuchado que esto se hace percutáneo, que lo hacen con un bordecito chiquitito. Sí señores, sí se lo hacen. Les comento, yo roté 2 meses en el Hospital Clínico de Barcelona y me mandó el hospital de Bruselas, de Bélgica, Saint-Luc, específicamente a averiguar cómo le iba la cirugía percutánea de pie en diabéticos. Y les voy a comentar, no era tan bonita la realidad. Primero, que no hay investigaciones formales sobre la técnica. Segundo, que las personas que lo hacen tienen que tener muchísimo nivel de desarrollo quirúrgico. Tercero, que tiene que hacerse con radioscopía o con arco en seco. El único en España capaz de hacer esto es un cirujano de pie y tobillo, se llama Del Prado, que es un podiatra de los Estados Unidos, de padre americano y de madre mexicana. Él habla muy bien el español. Tengo también la oportunidad de conocerlo. El doctor fue el pionero de esta técnica percutánea y que se ha llevado a los diabéticos en algún momento. Sin embargo, les comento, yo no tengo los equipos para hacer ese tipo de cirugías acá en Perú. No quiero improvisar porque he visto iatrogenias terribles en España. Los franceses y los belgas, holandeses y alemanes no creen en esa chicha, digamos, así dicen ellos. Tienen un término en particular en francés para decir que es algo así como chicha. Okay. Entonces, si no hay nada todavía escrito, pues mantengámoslo como solamente una opción no científica. Entonces, yo hice la cirugía abierta clásica y hice una osteotomía en el paciente. Lo hice con bloqueo, no con anestesiólogo, lo bloqueé y lo sedé. Lo hice en la sanidad de la policía. Llevé mis equipos, les comento, sangraba bastante. Así. Si es que me tuve que ver en la necesidad después de años en comprar un torniquete, tengo un torniquete digital, yo creo que soy el único traumatólogo que tiene que incluir un torniquete digital privado para uso personal, por estas cosas, por el sangrado. Hice una osteotomía y le coloqué un solo clavito que cuesta 10 soles. Y muchos me dijeron, pero ¿por qué le has colocado solo un clavito? Yo creo que va bien, tiene buen potencial, así estaba la herida. Después de la limpieza y la curación, esta era la cirugía, este era el abordaje dorsal y este era el clavito. Y así estaba la herida. Y entonces,
Esta es la razón por la que se hace la cirugía. Le hice un alargamiento del tendón de Aquiles percutáneo también. Miren, ustedes pueden ver acá cómo esta cabeza del metatarsiano produce esa úlcera. Y el objetivo de la osteotomía es descomprimir esta zona con un corte óseo y fijarlo con uno con dos clavitos. Yo lo dije con uno y todavía estoy un poco avanzado, ¿sí? Con uno solo. Finalmente le coloqué un yeso, ¿sí? Y este era después que le retiré el yeso. Hizo una reacción al nylon y aquí estaba el clavito escondidito. Así quedó la herida. Entonces, actualmente, este es el paciente. Camina, tiene unos dedos rígidos. Yo verdaderamente él no quiere operarse de esto. Yo le he hablado de que puede mejorar la calidad de extensión, de flexionar los dedos. Sí, pero simplemente él me refiero que no quiere servir. Okay. Estas son sus radiografías. El paciente tenía una amputación de este dedo y le hicieron por una infección. Este es el nivel de la osteotomía y se ve casi aquí. Imagínense aquí también, esto era peor. Miren cómo ha recuperado el eje, el arco ha bajado. Esta es otra radiografía para mostrarles solamente que aquí no hay algunas alteraciones. Tengo que ver un profesional tan completo en el tema. Felicitaciones. Doctor, una preguntita. En el caso que nos ha presentado, ¿cómo cambiaría el esquema si tuviera sido pie plano esta persona? ¿En qué cambia el esquema o se aplica el mismo? Estadísticamente, en el diabético, el pie plano es raro, muy raro, pero sí hay. Usualmente las úlceras ya no son en la zona de la parte media de la planta del pie, en la zona metatarsiana media, sino más son en la zona metatarsiana por debajo de la cabeza del hallux, o sea, del dedo gordo, en otras palabras. Y normalmente es más trágico la evolución, y aquí soy un poquito más radical con este tipo de lesiones, úlceras recidivantes. Yo aquí hago una resección de toda la cabeza cuando es muy severa. Le saco inclusive los sesamoideos. ¿Por qué? Porque las osteotomías en esa zona van mal en el primer rayo, son muy debilitantes. Y en el pie plano asociado a pie diabético estamos hablando quizás de menos del 5%. Entonces, son la parte que con este mismo contexto la cirugía es un poco más radical. No se hace osteotomía de este tipo, se hace resección de toda la cabeza y de todos los sesamoideos. Algo así como que lo amputara una parte del hueso. El cirujano de pie y tobillo tiene que estar inmerso en todo este campo de pie. Desde las arterias, las venas, los ligamentos. Entonces, la formación que yo tuve fuera fue bien completa. Fueron 3 años. Fue largo la curva, muy aparte de la research, de la investigación. Pero también fui motivado porque, digamos que era un campo muy apasionante por mí, porque los franceses, les comento, son tan detallistas en esta parte, así como Manu. Entonces, era un mundo en el que uno tenía que entender desde cómo da la distribución de una arteria o de un nervio, hasta cómo un ligamento estaba distribuido y por qué se causaba. O sea, la anatomía era fundamental. Entonces, cuando llegué yo acá a Perú, el problema era que los colegas que tenían que complementar mi trabajo, muchos de ellos cardiovasculares, muchos de ellos radiólogos, neurólogos,
Entonces, yo tenía debilidad en ellos, veía debilidades en ellos, porque sabían más del tema que ellos. Y entonces tuve que en muchas de las oportunidades profundizarme más en el tema. Entonces, prepararme, yo me he tenido que preparar para hacer ecografías casi más de un año, yéndome a los cursos, más que nacionales, extranjeros, ¿sí? Entonces, para poder terminar la curva de aprendizaje y yo poderles decir, mire señores, yo hago estudio Doppler vascular, después de 2 años de capacitación, después de casi 5 años de subespecialista, o sea, yo no estoy improvisando nada. Sería muy atrevido yo venir después de un curso de capacitación de estudio Doppler vascular, después de una semana, y decirles, miren, ahora yo estoy haciendo estudio Doppler así. Me ha costado mucho trabajo. Y entonces, significa que soy un integralista, ¿sí? Un integralista pereniario, en pie y tobillo. Así como hay algunos que son integralistas en la mano, otros en la rodilla, otros en la columna. Estoy preocupado ahora por aprender medicinas alternativas, les comento, porque quiero acabar una etapa para comenzar otra. Me interesa mucho la ozonoterapia aplicada en el pie. Me interesa mucho la reflexología. Yo desconozco, la verdad, casi todo de eso. Pero la acupuntura también. Pero yo creo que va a haber momento de que va a tener que ingresar en eso porque es una alternativa más. Rehabilitación física, señores. Yo, cuando era residente, jamás en mi vida me preocupé por rehabilitación física. Igual, en radiografía. El talón de Aquiles de los traumatólogos aquí en el Perú es que no llevan una capacitación de radiografías. Si es que yo no sabía leer una radiografía. Menos aún cardiovascular. Todos nos referíamos a cardiovascular. Sin embargo, me di cuenta de que en la subespecialidad que llevé, todo el mundo estaba bien preparado, por supuesto. El residente es un residente de 5 años y ya está metido desde la subespecialidad en el 4.º año ya. Entonces, cuando saben, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero la subespecialidad, sobre todo en ti, que tuve mucho la suerte, era que fue tan completa. Aprendí a hacer colgajos, y eso lo puede dar fe acá, de repente hay un colega acá del regional, yo entré a la sala y hacía colgajos, solo como el residente, entonces, ni siquiera con el plástico, pero muchos me preguntaban, pero déjalo al plástico que lo haga. No, es que yo estaba preparado para eso. Colgajos libres, también microcirugía hacíamos, pero simplemente que creo que eso es un trabajo de equipo. Entonces, yo lo que les manifiesto, quizás para algunos es un poquito, me puede decir que lo sabe todo. No, que sé mucho, sí, de pito bien. Pero si ustedes me preguntan algo que está fuera del entorno, quizás sea muy débil.